En eso de cambiar los rumbos, ¿usted ve que hay que cambiar, y ya tratándose con usted, radicalmente el rumbo del país? Bueno, sí, del país, a ver, yo quiero ser objetivo y fundamentalmente optimista. Yo tengo una visión optimista de la Argentina. En primer lugar, la Argentina a partir del 2002 no es la Argentina del pasado. Se han dado circunstancias objetivas en el plano interno y en el contexto internacional. Luis, me estás por dar una primicia. Un radical optimista. Sí, con los destinos del país. Sí, un radical optimista, un radical optimista. Fundamentalmente porque el mundo ha cambiado, porque el contexto internacional es otro, porque estamos viviendo una situación tremendo excepcional. El contexto internacional, Estados Unidos casi en default. Está bien, pero yo me refiero fundamentalmente a las potencialidades concretas que tiene la Argentina y que tiene la región. Por ejemplo, el país ha crecido del 2003 a la fecha en un orden del 7 o el 8% anual. Nadie puede negarlo. Ahora, ¿cómo se ha crecido? Fundamentalmente como consecuencia del aumento del valor de la producción primaria, el valor de los commodities y por el contexto internacional, por la irrupción del mercado asiático, China e India, y un mundo que está expectante de lo que podemos dar. No por buenas políticas. No. Este es un aspecto. Yo no voy a negar las buenas políticas. Las buenas políticas quizás han surgido. ¿Cuál buena política reivindicaría? Yo reivindico de la gestión. Primero, no puedo negar la transición de Duhalde en una etapa difícil de la Argentina, cuando la política se ha puesto de acuerdo y los pantalones largos todos los partidos. Cuando veníamos de la Rúa que se fue al Cuando veníamos helicóptero. previamente de la política neoliberal de los 90, cuando estuvimos atados a la convertibilidad, a la nefasta convertibilidad, el fin del ciclo de la alianza y lo que pasa después con la devaluación del tipo de cambio. ¿Yo qué rescato del kirchnerismo? Yo lo dividiría en dos etapas. Del 2003, del 25 de mayo del 2003, hasta el 2006, cuando Labaña deja de estar al frente de la cartera del Ministerio de Economía. Rescato en primera instancia la revalorización del rol presidencial, de la autoridad presidencial, porque era necesario en un momento difícil para la Argentina. Rescato la depuración de los miembros de la Corte Suprema, porque era un mensaje hacia el mundo de tratar de avanzar en los pasos de certidumbre en cuanto a la seguridad jurídica. Rescato en su primera instancia la política de derechos humanos y fundamentalmente las etapas necesarias de lograr pisos mínimos de dignidad en cuanto a la asistencia social. ¿Eso cómo se ha logrado? Siempre lo discutíamos en el ámbito del Senado y el gobierno se jactaba de que eso era consecuencia de los superávit gemelos, es decir, el crecimiento del superávit fiscal y el superávit comercial. Léase, buenos ingresos que son superiores a los gastos, que permitió a un Estado Nacional concentrar la caja, paliar los déficits provinciales y avanzar en una instancia. Y el superávit comercial porque era mayor la exportación de lo que se importaba. A partir del 2006 se genera un quiebre. ¿Y el quiebre dónde se da, Alejandro? Fundamentalmente para nosotros, con nuestra mirada, no solamente para el radicalismo, sino lo que somos parte de los sectores no oficialistas. Cuando se quiebra fundamentalmente la institucionalidad en la Argentina. Cuando el gobierno... ¿Se quiebra la institucionalidad? en la ¿En qué Argentina. sentido? ¿En qué aspecto? Fundamentalmente cuando el gobierno avanza con superpoderes, cuando se avanza con una mayoría automática y se gobierna por decretos de necesidad y urgencia, y hasta cuando se modifica el propio presupuesto por DNU por la propia decisión de la presidenta. Eso generó el cambio de las reglas de juego y, por ejemplo, el mentado superávit del 2006 a la fecha ya no es tal. El superávit fiscal, por ejemplo... La 125 se discutió en el Congreso. En el 2008. No, está bien, pero digo el quiebre de la institucionalidad. La región ha crecido, pero la región, a diferencia de la Argentina, y yo hablo ya como país, detenta previsibilidad. Cuando las reglas de juego están preestablecidas y uno tiene una mirada de mediano y largo plazo, las cosas son diferentes. Nosotros necesitamos inversión en la Argentina y creo que son la materia pendiente, como así también no podemos convivir con los niveles actuales de pobreza. ¿Usted dice que no han venido inversión en estos años? No, yo creo que ha venido una inversión en la primera instancia. Por ejemplo, del 2003 al 2006... La presidenta anda haciendo cámara, no le alcanza el tiempo para inaugurar fábricas, empresas que son inversiones. Está bien, son inversiones, pero estamos hablando de cómo surgen esas inversiones. Del 2003 al 2006 tenían que ver con un contexto de previsibilidad, cuando más del 44% de esas inversiones tenían que ver y del crecimiento económico con inversiones genuinas. Cuando se cambian las reglas de juego, la cosa es a la inversa, del 44% caemos al 42% y tiene que ver con estas cuestiones, con la fuga de capitales, con un conflicto que para mí
fue innecesario porque este ¿Usted gobierno... dice que se fugan capitales? Sí, se fugan capitales de la Argentina. La Argentina es un país imprevisible y tiene que ver a veces con el humor social. ¿Por eso la Volkswagen y todas las empresas automotrices están invirtiendo más en la Argentina? No, no se van, pero hay fuga de capitales y eso es un dato concreto de la realidad. ¿Pero de qué capitales? Capitales, capital genuino, capital financiero que se fuga del país, capital se ha fugado financiero. Muchísimo dinero. Y un ejemplo, ¿cuál fue el quiebre? La manipulación del INDEC, cuando se mienten con las estadísticas, es decir, yo rescato lo bueno, pero me parece a mí que hay que terminar con los determinismos, es decir, ni todo esto es muy bueno, ni todo es muy malo. Pero ese quiebre de las reglas de juego, cuando nos mienten con la inflación, cuando el gobierno miente con la pobreza, cuando se ocultan los datos, también conspira contra una Argentina previsible y que genere otro contexto. Un ejemplo. Un ejemplo porque estoy con poco tiempo. Los países de la región están preocupados por la inflación. Brasil tiene una inflación del 4,5%. Uruguay está con una inflación del 5%. Nosotros estamos con picos del 27-28%. Entonces, no podemos tapar el sol con las manos. Miren, según el INDEC, del 9,9%. Sí. Según las consultoras privadas, son del 27-28%. ¿De quién son esas consultoras? Que fueron sancionadas por el propio gobierno por decir los datos que el gobierno no considera que son acertados. Es decir, esas consultoras no le manejan las encuestas a usted, ¿no? No, a mí no me manejan las encuestas, yo no tengo encuestas. ¿No tiene encuestas? Lo que yo creo que la discrecionalidad y cuando la autoridad presidencial se ha, digamos, mutado en autoritarismo, las cosas comenzaron a cambiar para mal en la Argentina.